Durante años, el verdadero objetivo del Judicador Amdor había sido encontrar y capturar a uno de los Templarios Oscuros. Sus creencias y prácticas eran aborrecibles para él, y el conocimiento de su sombría existencia, deambulando y ocultándose por todo el vacío, le hacía sentirse psíquicamente enfermo. Para un judicador leal, esta pasión tenía prioridad por encima de descubrir el artefacto Xel'Naga. Amdor quería acabar con los traidores que habían conducido a muchos otros protos fuera del vínculo psíquico del Khala. Los protos fueron considerados fracasos a los ojos de los Xel'Naga, pero habían aprendido a cooperar, a captar el flujo de pensamientos que ligaba a la raza en una sola unidad. Excepto por los miembros de los Templarios Oscuros, rebeldes que insistían en ser independientes, intentaban apartar las mentes de los protos, debilitando el Khala en el proceso de destruir la unidad de los primeros nacidos. Amdor sentía la necesidad de evitar que tal daño continuase. Y ahora, esta odiosa mujer, Cenara, se había rendido voluntariamente, apareciendo ante ellos en mitad de una gloriosa batalla. Amdor deseaba tener tiempo para realizar un profundo interrogatorio al bordo del Kelja. No obstante, incluso cautiva, Cenara no parecía estar atemorizada. Más bien, se mostraba apasionada, mostrándoles blasfemos pergaminos repletos de escrituras arcaicas. «Deben mirar mis pruebas», dijo, sus pensamientos dirigidos hacia Amdor y el ejecutor Koronis con suficiente volumen mental para que los demás pudieran oírla. Sostuvo un andrajoso retazo de un documento recuperado. «Contemplen la evidencia por ustedes mismos antes de que hagan alguna estupidez. Deben entender lo que los Xel'Naga abandonaron en este mundo. No despierten la semilla». Tras ella, las escrespadas paredes porosas del luminoso objeto verde resplandecían con brillantez desde la falda de la montaña, como si algún horno enterrado estuviese caldeándose. Amdor arrebató el fragmento de su mano de 3 dedos y lo desgarró a trozos. No tenemos ningún interés en tus mentiras. No sé qué truco de Templario Oscuro estás intentando emplear. ¿Estás llamando a otros herejes para que te ayuden a usar este gran tesoro en sus esfuerzos por destruir el Khala? Encarándose hacia él, Cenara le contempló con calma. Los Templarios Oscuros no tenemos interés en destruir el Khala, ni ustedes han mostrado jamás interés en comprendernos. Primero los judicadores ordenaron la exterminación de nuestra tribu, porque éramos una vergüenza para ustedes. Luego, cuando los valientes protos rehusaron cometer tal genocidio, nos desterraron, obligándonos a ocultarnos del resto de los primeros nacidos. Nos expulsaron de nuestros hogares, y aún así, aquí estoy, arriesgándome para advertirles de la locura que están cometiendo. Cenara levantó una mano para señalar el extraño objeto desenterrado. No entren en este artefacto. Fracasaron al entender su naturaleza. No es lo que piensan. El judicador Amdor se inclinó para burlarse. Más que cualquier otro, me has convencido para entrar e investigar personalmente. Le indicó a Koronis una llameante ojeada. Acompañado por el ejecutor, por supuesto. Decidiremos por nuestra cuenta qué hacer con este tesoro y reclamar sus misterios por el bien del Khala, no por marginados como tú. Incitado por la fanática mirada desafiante del judicador, el ejecutor Koronis no tuvo más elección que estar de acuerdo. Combando los hombros, Cenara bajó la cabeza, sabiendo que había fracasado. No había esperado un resultado diferente. Se había visto moralmente obligada a entregar su advertencia, a hacer lo posible por evitar el potencial desastre. En mitad de esta batalla, la herencia es demasiado peligrosa para mantenerla cautiva, dijo Amdor. El judicador llamó a 4 fanáticos y dragones y le ordenó que prepararan sus armas. Todos los Templarios Oscuros ya han sido juzgados. Su muerte es la sentencia.
se han dejado tentar por el vacío y han ignorado la llamada del Kala. Ha sido un gesto contundente. Ejecútenla mientras el ejecutor Koronis y yo entramos en el glorioso artefacto. Se desplazó para permanecer detrás de Koronis. La enorme estructura resplandeciente parecía llamarlos, atraerlos al interior. En su corazón, Amdor sintió una urgente necesidad de penetrar en sus pasadizos y experimentar el sobrecogimiento y la maravilla en persona. Cenara se volvió para mirar con profunda desilusión a Koronis. Entiendes tan poco, a pesar de lo mucho que dominas. Disgustada, invocó las energías del vacío y las liberó, usando misteriosos poderes que había desarrollado durante su propia búsqueda a través de la fiereza del espacio. Cenara alzó la corriente que conectaba a todos al Kala, el vínculo mental que ataba a todos los protos en una unidad armoniosa con diferentes personalidades, pero en una psique unificada. No dañándolos, ningún templario oscuro deseaba hacer daño a sus camaradas protos. Cenara erigió diques temporales e invisibles en la corriente del Kala, cortó al ejecutor, al judicador y a todas las fuerzas protos cercanas. Sabía cuánto caos causaría su esfuerzo. Desunidos de la preciada red del Kala, los protos se sintieron abandonados, solos, aterrorizados. Algunos de los fanáticos gimieron con voces telepáticas. El dragón más cercano se tambaleó, incapaz de seguir controlando su cuerpo cibernético. El judicador Amdor cayó sobre sus rodillas y levantó las garras como si pudiera extraer psíquicamente retazos del Kala desde el aire. ¡Estoy ciego! ¡Estoy perdido! A continuación, empleando el truco que la había llevado hasta allí, Cenara desplegó las sombras de su alrededor y plegó la luz de modo que pareciese haberse desvanecido de la vista. En la confusión resultante, huyó del campo de batalla, dejando a su pueblo al destino dictado por sus propias y descarriadas elecciones. Tenía una larga distancia que recorrer para no verse atrapada en el interior del holocausto. La nave de evacuación terráquea voló desde la base de la ciudad de Refugio Libre y sobrevoló la cordillera montañosa. Tras danzar junto al límite del tumultuoso campo de batalla, se detuvo justo lo suficiente, como un colibrí sumergido en néctar, para a continuación despegar a toda velocidad antes de que las fuerzas enemigas pudieran disparar sobre él. Dejó atrás a un fantasma, MacGregor Golding, vestido con su recargada armadura de camuflaje. Tocó ligeramente el terreno y corrió bajo un enmascaramiento de viento y sombras. La furia y la destrucción de las fuerzas Zerg y Protoss mantenía a los ejércitos alienígenas tan ocupados que Golding podía haber estado llevado luces de neón y hubiese pasado desapercibido. El fantasma aceleró, con sus músculos inflados por los 2 paquetes de estimulación completos que había tomado en secreto del almacén de los marines, mucho más de la dosis recomendada. Pero dentro de los límites de lo que su torturado cuerpo había soportado a través de los años de entrenamiento en el aislamiento confederado, la vida de MacGregor Golding había sido moldeada y machacada hasta que se convirtió en un arma viviente, una bomba psíquica que ahora cumplía el propósito de su vida, su destino. Es decir, si un arma podía tener un destino. Mientras Golding cruzaba el límite del campo de batalla, contempló la carnicería que quedaba de las víctimas del Escuadrón Alfa. Tanques de asedio yacían a trozos por doquier, marines y murciélagos de fuego, o al menos sus partes corporales, reposaban esparcidos en el sangriento y lodoso terreno del valle, entre ennegrecidos cráteres y rocas resquebrajadas. Nudosas ampollas de nubes se condensaban en el cielo, proporcionando cobertura de largo alcance para ataques aéreos. Una tormenta se estaba formando. El fantasma podía verlo. Desde su breve contacto con la mente telepática susceptible de Octavia Bren, Golding había robado recuerdos de las masivas tormentas de Beka Rock con sus relámpagos y truenos sónicos. Ni siquiera la peor de las tormentas barrería toda la sangre y la carnicería de la batalla.
pero la misión de MacGregor Golding podía barrer y esterilizar toda la zona. Todo lo que tenía que hacer era lanzar un ataque nuclear. Conforme se acercaba al inmenso y ominioso artefacto, el foco de tanta destrucción, el fantasma pudo sentir el martillante llamada dentro de su cráneo. Había otra gigantesca presencia telepática, una poderosa entidad durmiente que parecía lo bastante inmensa para aplastar a todas las significantes formas de vida que peleaban bajo ella. El fantasma no sabía lo que era esta cosa, aunque su trabajo habitual era recabar información e infiltrarse cuando era necesario. Ahora no formaba parte de esa misión. El general Duke le había dado una orden y el fantasma no necesitaba entenderla, solo llevarla a cabo. Este artefacto debía ser destruido. Las concentraciones de cazas y sensores que detectaban el camuflaje cerca de la ladera forzaron a MacGregor Golding a detenerse. Bloquearon todas sus líneas de aproximación. Vio un gran destructor con forma de oruga acompañado por un observador. Esos dispositivos protos podían detectar su presencia y evitar que se acercase más. Se echó al hombro su rifle de botes de metralla C-10, ligero de peso pero voluminoso como una bosaca. Golding se había preparado de antemano, sustituyendo algunos de sus proyectiles explosivos por proyectiles especiales de bloqueo. Tuvo la impresión de que le serían extremadamente útiles. Aún invisible, rodeado por el escudo de camuflaje que le mantenía libre de la observación casual, eligió su ruta con cuidado, evaluando cómo de rápido podría correr y cuál sería el camino más despejado. Ya se preocuparía después de la retirada expeditiva. El fantasma bajó el rifle de botes de metralla y lanzó su proyectil de bloqueo. Observó el arqueante penacho de fuego y humo viajando más allá del alcance de su escudo de camuflaje personal. Algunos de los protos y Zerg levantaron la vista, pero fue demasiado tarde. El proyectil detonó, rociando el área con un campo amortiguador que desactivó al destructor más cercano. La inmensa unidad de tierra se detuvo indefensa, con sus sistemas de armas desactivados y sus escotillas selladas de modo que los guerreros protos, en su interior, no pudieran salir y luchar cuerpo a cuerpo. Desplazándose con mayor rapidez, disparó un segundo proyectil y el observador se estrelló, con sus sensores desconectados. Sabiendo que ahora estaba a salvo en su invisibilidad, MacGregor Golding avanzó entre el caos, esquivando criaturas Zerg y enfadados protos. No podían ver al fantasma. Ante la repentina pérdida inesperada de fuego mecanizado protos, los Zerg, dirigidos por sus superamos de la progenie Kukulkan, aprovecharon para tomar ventaja del fallo de sus defensas. MacGregor siguió corriendo, aproximándose cada vez más al centellante artefacto, mientras los viciosos hidraliscos, guardianes y zerglings se abalanzaban sobre los protos con salvaje desenvoltura. Usando el caos en su beneficio, y ante el pináculo de su propia existencia, el fantasma tomó posición y activó su láser de objetivo de frecuencia especial. Por medio de un enlace de comunicaciones codificado, contactó con el general Duke. «Todo listo, señor. Estoy en posición, preparado para señalar objetivo». «Puede proceder, Golding. Buen trabajo», dijo el general. «Si no consigue salir a tiempo, me encargaré de que reciba una condecoración. Por desgracia, tendrá que ser sellada en su archivo personal». «Por supuesto, general. Lo entiendo». Golding activó el láser y marcó un objetivo sobre la superficie del gigantesco artefacto. Las cabezas nucleares tácticas podrían descender con absoluta precisión. Gracias a él, el objetivo estaba asegurado. Sobre su cabeza, uno de los restantes cruceros de batalla del Escuadrón Alfa abrió sus compuertas de armamento, listo para descargar los misiles nucleares. MacGregor Golding estaba situado justo en la zona de impacto, pero tenía unos segundos para poder escapar. Echó a correr. Octavia comprendía el riesgo a la perfección.
Un ataque nuclear era inminente, y si los militares terráqueos atacaban el antiguo artefacto alienígena, el objeto contraatacaría. No había forma de saber cuántos terráqueos y protos ya de paso podrían morir en las repercusiones. Octavia no podía reunir la suficiente compasión para importarle si el enjambre ser era aniquilado o no. El general Duke la había tratado como si fuese una niña histérica que no supiese de lo que estaba hablando. Octavia tenía que admitir que no entendía lo bastante la situación en el dominio terráqueo, pero en este caso sabía más que el general Duke. Ahora que sus esfuerzos por persuadirle para que renunciara a su mal aconsejado plan había fracasado, solo conocía un lugar para ir. Tomando un pequeño todoterreno, lo condujo a máxima velocidad hacia el peñasco en forma de hacha donde ella y la Templaria Oscura se habían encontrado por primera vez. Dejando el todoterreno detrás, gateó por la rocosa ladera de la colina, llamándola a gritos. ¡Cenara! ¡Cenara! No hubo voz de respuesta, por supuesto. La Templaria Oscura no podía haber sabido que Octavia venía aquí a hablar con ella. Aún así, cuando se concentró sintió una presencia en la zona posterior de su mente. No Cenara, sin embargo, era más parecido a algún tipo de tensión, una mezcla de emociones que no podía comprender, todas alzándose en un griterío mudo. Podía sentir que algo poderoso estaba a punto de ocurrir. Desesperada, Octavia bloqueó todos los pensamientos de su mente y enfocó toda su concentración en una palabra: Cenara. No tenía ni idea de cuánto tiempo permaneció allí, con ese pensamiento pulsado a través de su cerebro. ¡Cenara! ¡Cenara! Pero de improviso, la Templaria Oscura apareció. Parecía desgreñada y cansada. Tan pronto como vio a la mujer alienígena, Octavia farfulló. ¡Cenara, he fallado! Los militares no me escucharon. Van a lanzar un ataque nuclear. Tienes que detenerlos. Yo también hablé con mi pueblo, y tampoco quisieron escucharme. Una bola caliente se formó en el estómago de Octavia. Pero todos podrían morir. Tú misma lo dijiste. Tenemos que detenerlos. Pero solo podemos ofrecerles nuestro conocimiento. No podemos tomar decisiones por ellos. La avaricia y los perjuicios han eliminado su sentido común. Lo que venga después es consecuencia de sus actos. Pero los colonos de Refugio Libre no deberían morir por la estupidez de los demás, manifestó Octavia. No. La Templaria Oscura cerró sus resplandecientes ojos de fuego, como si se estuviese concentrando en un solo y profundo pensamiento. Justo entonces, Octavia sintió que otra presencia volvía a su mente, borrando toda esperanza de otros pensamientos o discusiones. Se presionó las manos sobre las sienes al tiempo que el grito telepático se volvía más y más fuerte. Ya era demasiado tarde. Cuando la Templaria Oscura se desvaneció ante sus ojos, ¡Escapada! El Judicador Amdor se sintió furioso. Había perdido la cautiva que tanto deseaba torturar, interrogar y luego ejecutar. Todos los herejes debían correr la misma suerte como ejemplo para el resto de la raza Protoss, para mantener su fe en la fuerza del Khala. Pero Cenara había empleado poderes del vacío, recurriendo a oscuras fuentes olvidadas que eran toda una afrenta a los leales fanáticos, judicadores y altos templarios. Amdor no podía permitir que pareciese que ella era más fuerte. Tras la huida de la Templaria Oscura, la corrupción que había confundido su mente se había desvanecido, pero mientras permaneció ciego mentalmente, Amdor nunca había visto a sus rigurosos seguidores tan asustados o confusos. Ni siquiera los ataques Zerg habían causado tanta turbación y consternación como ser desvinculado del afable flujo comunal del Khala.
Se volvió hacia el ejecutor Koronis, cuyos pensamientos estaban cuidadosamente enmascarados. Amdor tenía la extraña sospecha de que el sosegado comandante se sentía tan contento por la turbación del judicador como la huida de la Templaria Oscura. Amdor reconstruyó su estado mental. No permitiré que esta traidora deambule por el interior del tesoro Xel'Naga, con suficientes tropas y equipo de reconocimiento. Iré yo mismo. Tus dragones no han regresado, ni tampoco ninguno de los fanáticos exploradores. Ya es hora de que investiguemos este asunto en persona. ¿Vienes, ejecutor? Ante su sorpresa, Koronis declinó la oferta. Sería mi deseo poder acompañarte, judicador, pero los requerimientos de la estrategia y del deber militar dictan que permanezca aquí para dirigir la batalla. Amdor lo miró por un momento, como si se burlara, pero a continuación aceptó. No eres digno de caminar bajo la sombra de los Xel'Naga. Cargaré con la responsabilidad por el enclave y toda la raza Protoss. El orgulloso judicador ascendió por la ladera, dejando atrás a Koronis. Este comenzó a reorganizar sus tropas y a establecer una línea de defensa donde una misteriosa detonación de bloqueo había dejado fuera de combate a toda la potencia de fuego mecanizada de los Protoss. Los Zerg anegaban la brecha con mayor resolución, presionando ante la ventaja. Transmitiendo órdenes mentales, Koronis ordenó que más destructores se acercaran a la abertura y que un transporte atacara desde el cielo con sus interceptores. El judicador Amdor alcanzó la abertura del artefacto y percibió que la pulsante presencia se volvía más fuerte. La luz se incrementó, crepitando como una llama fría a través del suave polímero traslúcido de los laberínticos muros. Podía sentir la influencia de los Xel'Naga, una marca intangible de la raza creadora. Amdor estaba seguro de que este legado estaba hecho para él. Su infructuosa búsqueda, los largos vagabundeos del Kelja habían sido resultado de la indecisión y carencia de la visión del ejecutor Koronis. Cuando la flota expedicionaria regresara a las ruinas de Aiur, Amdor llevaría la esperanza y el poder de la raza Protoss y el cónclave le recompensaría generosamente. Conforme avanzaba por los túneles, el judicador apretó el paso, siguiendo un sendero dorado trazado en su mente. Podía asegurar dónde yacía el núcleo de este objeto, el centro de su poder. Parecía llamarle, atraerle a sus profundidades, y se apresuró por responder a su reclamo. La entidad le revelaría todo lo que había querido saber sobre los Xel'Naga. Curiosamente, pese al palpitante pulso en su mente, Amdor descubrió que el artefacto estaba vacío y en silencio, como si el resto de los infiltrados, fanáticos Protoss, comandos terráqueos o invasores Zerg se hubiesen desvanecido de algún modo. Pero Amdor no percibió amenaza alguna, solo regocijo al saber que su camino no sería obstaculizado. Cuando al fin entró en la gruta de la llama ártica, este se hinchó y creció, pareciendo extraer energía, lamer los arremolinantes costados de la caverna. Amdor se detuvo, y todos los sorprendentes pensamientos en su mente se esfumaron. No podía seguir sintiendo el Khala, pero esta presencia era mayor incluso que el poder mental combinado de la raza Protoss. Era magnífico. Era todo. Mientras permanecía frente al centellante corazón viviente del artefacto, Amdor no podía formar palabra alguna en su aturdimiento. En ese momento, dentro de su cabeza, perforando incluso a través de la avivada presencia antigua del objeto, oyó la odiada voz PSI de la Templaria Oscura, murmurándole desde la distancia. Ahora me creerás, judicador. Esto es solo el principio. Este artefacto es otra creación de los Xel'Naga. Sabe que todos estamos interconectados, que formamos parte del gran tapiz. Y el plan Xel'Naga requiere que todos nosotros estemos aquí. Cada retazo de nuestro ADN, su legado, solo necesita la energía para escapar. Amdor giró en espiral para comprobar si Cenara le había seguido al interior.
si se atrevía a impurificar este sagrado lugar con su inmunda presencia. Pero la erudita no estaba allí, solo su voz había oído para ponerse a salvo. «Deberías haberme escuchado, Judicador Amdor». La sintió en su cabeza y volvió a mirar hacia el refulgente núcleo, que ahora resplandecía con mayor brillantez, enfocándose, evaluándolo, abalanzándose sobre él. Brillantes rayos se descargaron en todas direcciones, aligando la gruta con una feroz telaraña de conexiones y formando un esquema final a medida que desintegraba al Judicador y absorbía la última migaja de información que necesitaba para su completo despertar.